bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias a la doctora Julia Carabias que está en este estudio. Julia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida en este programa. Muchísimas gracias. Gracias, Julia, que es una autoridad en México en materia de asuntos de ecología y de medio ambiente, exfuncionaria de Estado en esta materia. Y bueno, pues te agradezco que estés aquí, Julia, pues por obvias razones del tema que estamos viviendo en México, un momento muy difícil de tragedia por las vidas perdidas, de devastación por las zonas que han sido registradas como dañadas en una parte muy importante del territorio mexicano a raíz de las intensas lluvias, inundaciones, deslaves, la realidad mexicana que domina en este momento por esta circunstancia. Y escuchar voces como la tuya para analizar desde luego el momento que se vive, pero para analizar también experiencias vividas en donde tú jugaste papeles importantes en su momento como funcionaria de Estado y como especialista en la materia, y la perspectiva obligada en este instante para todos nosotros. Materia y Julia, ¿cómo ves el país en este momento? Difícil, muy difícil y con retos por delante que habrá que enfrentar. Van a ser retos dolorosos, van a ser retos costosos, pero no podemos seguir, creo que ha sido una demostración más de que no podemos seguir con un desarrollo que esté desafiando constantemente a la naturaleza. O incorporamos estos criterios que la naturaleza nos está recordando constantemente por vías muy crudas, o vamos a tener cada vez problemas más serios. Y creo que ahí es donde están los enormes desafíos que hay que echar a andar. ¿Cuáles son estos criterios que la naturaleza nos dice que no estamos atendiendo? Bueno, en este caso lo que estamos viviendo que tiene que ver con los fenómenos hidrometeorológicos extremos, que se les dice mal desastres naturales, porque no es un desastre natural. Si este tipo de fenómeno extremo hubiera impactado hace medio siglo en estos mismos sitios, ni nos hubiéramos enterado, porque son ciclos con mucha repetición. Esta cantidad de lluvia tiene que estar cayendo en el territorio mexicano en ciertos momentos con estas intensidades. Esto es lo que además pues, hace que todo el ciclo hidrológico funcione naturalmente. Cae por las montañas, escurre por la vegetación, llega a la parte de las costas. Cuando viene tan fuerte rompe las barras. Esto es lo que hace las lagunas y las lagunas costeras que tienen todo el intercambio del mar. Es parte del ciclo natural. Son variaciones del ciclo hidrológico a lo largo de los años. Se está complicando cada vez más el evento por el problema del cambio climático. El cambio climático, que ya es un hecho, acaba de sacar su último informe el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que los expertos están dando su última evaluación, y nos está poniendo un panorama muy difícil. No estamos llegando a las metas que queríamos haber llegado, y entonces estos 2 grados a los que se apostaba de no rebasar, los vamos a rebasar sin duda, y esto va acompañado entonces a que va a haber cada vez más frecuente fenómenos hidrometeorológicos extremos, ya sea sequías o lluvias más intensas, sequías en las partes nortes de nuestro país, por ejemplo, y lluvias más intensas en la parte del trópico. Lo que no nos debe de sorprender es que en el desierto no llueve y que en el trópico llueve mucho, ¿no? Lo que sí es una enorme sorpresa y una gran desgracia lo que nos ha pasado ahorita en el país es que está ocurriendo estos fenómenos en sitios en donde está la población ubicada. Y es una población además que es la población más pobre, porque se va a las partes que le quedan disponibles. Van ocupando las barrancas, van ocupando las partes de las faldas de los cerros, deforestando esto para sus actividades agropecuarias, el cerro para su subsistencia, y se van ubicando en sitios que son cada vez más frágiles desde el punto de vista natural. Entonces, si un fenómeno de estos impacta en un sitio donde está el ecosistema natural, no pasa nada, es parte de su vida. Si esto impacta en un sitio donde está con población, entonces es cuando se nos convierten en estos desastres, ¿no? El cambio climático, acabas de mencionar un informe que está recién salido al respecto. ¿Cuál es, para efectos prácticos, el impacto del cambio climático en el comportamiento precisamente de estos fenómenos que de por sí existen cíclicamente, más extremos de por sí cada año? ¿Hay manera de calcular lo que puede venir en materia de intensidades? No todavía.
De hecho, no se puede decir, el propio doctor Molina, por ejemplo, hizo una declaración hace muy pocos días, no podemos estar seguros de que este evento haya sido una respuesta al cambio climático. Lo que sí podría un hecho es que así va a ser, hacia allá vamos. Pudo haber sido parte de la variabilidad cíclica del clima, pero esa variabilidad cada vez se va a ir acortando, cada vez va a ser más extremo la cantidad de lluvia y más extrema la sequía. ¿Y más frecuente? Y más frecuente. O sea, va a ser más frecuente y más intenso. Vamos a tener más ciclones, eso sí ya es un hecho que se está presentando. Cada vez hay más ciclones y cada vez son más intensos los ciclones. Eso ya hay una correlación que lo ha detectado perfectamente este informe. Para América Latina, la CEPAL tiene un estudio también muy bueno que nos está dando toda la relación de los eventos hidrometeorológicos extremos que ha habido en los últimos 30 años y la tendencia es muy clara a ir a más. Con eso tenemos que jugar en esta ecuación complejísima, que es la parte de la variabilidad climática intensificada por el cambio climático. Eso es una parte de la ecuación. La otra parte es que cuando los sitios en los que estos eventos hidrometeorológicos están ocurriendo están ocupados y mal ocupados, la infraestructura es mala y porque está asociado a un tema de desarrollo social, un tema de pobreza, entonces es cuando los impactos son más duros. Es una desgracia desde el punto de vista del desarrollo de estas comunidades que pasan decenas de años logrando obtener la infraestructura que tienen. Van poco a poco armando sus clínicas, sus escuelas, su poco pavimento, sus servicios de agua potable, de electricidad, y en unas pocas horas desaparece todo. Y vamos otra vez a repetir la misma historia. Yo creo que aquí uno de los grandes retos que tenemos es no podemos pensar en que se va a reconstruir de la misma manera los sitios en que están claramente demostrados que están en zonas de riesgos. Tenemos un atlas nacional, hay un atlas nacional de riesgo, tenemos un atlas nacional de vulnerabilidad hídrica, tenemos un ordenamiento ecológico del territorio ya decretado. Tardamos 20 y tantos años en lograr tener un consenso en el país para sacar ese instrumento. Y no hay un cruzamiento y no se está utilizando esta información para tomar decisiones y hacer una planeación del desarrollo territorial y del desarrollo urbano. Déjame, Julia, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, vale mucho la pena este tema de las lecciones de eventos anteriores. A ti te tocó como funcionaria pública el tema Paulina, por ejemplo, que es un antecedente obligado en este caso, particularmente en Guerrero. Déjame regresar de la pausa. Volvemos con él. Solicito al gobernador del estado, a partir de ello, realice las investigaciones y se designen responsabilidades que competan al ámbito local, como el gobierno de la República hará las propias investigaciones. Julia Caravia, regresamos en la conversación al aire y bueno, yo planteaba antes de irnos a la pausa que desde luego tu propia experiencia y la necesidad de recuperar lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se tiene disponible en materia de institucionalidad, de información, de desarrollo científico, de acceso a todas estas herramientas y en este momento volver a preguntarnos qué se hizo, qué no se hizo, cómo se hizo, si las experiencias previas, yo mencionaba a Paulina, por ejemplo, que es uno de los casos que te tocó más fuertes como secretaria de Estado, bueno, de aquella experiencia, lo que se pudo recuperar, lo que hoy volvemos a empezar, en fin, el balance necesario de las lecciones no aprendidas. Sí, yo siento que en cada una de las administraciones han tocado eventos muy fuertes. En la administración del 94-2000, hubo varios episodios, Paulina es uno de ellos, y ahí hubo un aprendizaje para la atención de la emergencia, que fue interesante, de la manera en cómo se estaba atendiendo a la población afectada, particularmente en el caso de Oaxaca y de Acapulco, para evitar toda la concentración de víveres, de despensas, etcétera. Se construyeron estas cocinas colectivas de desayuno, comida y cena para todo el que lo necesitara. No se repartían individualmente. No se repartió individualmente porque el presidente, en el momento en que empezamos... Cedillo era el presidente Cedillo, sí, y el primer momento en que
tocamos la primera visita a la parte alta hacia el anfiteatro, varias casas cerradas que no había forma de abrirlas. Había evidentemente ya alguna información de lo que estaba pasando ahí dentro y cuando se abrieron estaban todas las despensas acumuladas, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar que en esto pues alguien abuse, ¿no? Sí. Presidente Peña ha dicho ahora que se repartirá despensa casa por casa. Casa por casa. Sí, aquí la otra alternativa. A mí me gustó lo que pasó. Yo no sé evaluar esto. Grandes ollas. Era para comer ahí directamente. El ejército se estaba encargando de hacer esa tarea. Nadie se quedó sin comer y eso pues ustedes mismos que fueron haciendo todos los reportajes dieron seguimiento a esta actividad porque pues fue un cambio en la forma de atender. Pero como tampoco en las casas había gas, había electricidad, había agua, pues entonces era muy lógico que tuvieran estas cocinas colectivas, ¿no? Son experiencias que como que no hay continuidad de ellas, no las volví a ver de esta manera. Pero una es la atención de la emergencia, ¿no? Que eso, pues...